Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a resolver este examen de práctica del curso Estructura de la Lengua. Y como en los videos anteriores, pues este contenido actualizado se complementa con el que hicimos el año pasado. Entre los dos tocan la mayor parte de los temas del temario. Bien, los links los dejamos por supuesto en la descripción del video y al final también los puedes encontrar. Vamos a responder entonces esta guía, este curso, este repaso. Dice así, lea el texto y responda las preguntas correspondientes. Pues bien, aquí me han dado un texto, tú lo puedes leer con calma. Y la pregunta no es de comprensión, ojo. Dice, en el texto se observa el uso de deixis. Con el uso de, tú te preguntas, ¿qué es la deixis? Aquí yo tengo una definición breve de lo que es la deixis. La deixis es esto. Son las palabras que tienen la función de señalar una persona, un lugar o un tiempo, pero fuera del discurso. ¿Cómo así? Mira, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, una deixis personal. Esto es cuando en el texto encontramos, mira, estas palabritas. Yo, mi, míos, nuestro. Un ejemplo. Yo creo que tú deberías estudiar. Ahí está. Estas palabras, yo, están señalando a una persona, ¿sí? Pero que están fuera del discurso. Bueno, tenemos por supuesto también el social. Usted. Lo reconocemos así, ¿verdad? Por estas palabras. Esta es la manera de reconocer. Luego, el espacial, para señalar un lugar, ¿verdad? Aquí, allí, ahí. Y cómo reconocemos el temporal con estas palabras. Hoy, ahora, la semana pasada, hace poco. Bien, entonces tú dices, ¿y aquí dónde encontramos algunos de estos ejemplos? Pues los voy a señalar, mira. Los voy a subrayar de amarillo. Aquí, mira, dice yo voy a ir enumerando los caracteres. Y bueno, hay varios por aquí, fíjate, de mí al otro. Me quedo con esos dos, que ponen en evidencia lo que yo te puse aquí. Entonces estoy en una deixis personal. ¿Cómo lo reconocí? Porque en el texto encontré estas palabritas, que son las palabras que tienen la función de señalar una persona. Por eso es personal. Yo y mí son pronombres personales. ¿Por qué? Porque reemplazan a las personas. Yo, en este caso, a quien está hablando. La respuesta aquí, sin ninguna duda, tendría que ser la A. Ahí está. Personal, pronombres. Bueno, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así. Es un enunciado en voz pasiva. ¿Cómo que voz pasiva? Ahora, por lógica, si te mencionan voz pasiva, tú tienes que pensar en que hay una voz activa. En la oración, voz pasiva y voz activa, tú dirás, sí, mira, hay una voz activa y hay una voz pasiva. La voz activa, digamos que es lo normal, digamos lo que más encuentras. Tenemos un ejemplo. El fuego devora la madera. Entonces, si tú quieres encontrar, por ejemplo, el sujeto, te preguntas quién realiza la acción del verbo. ¿Quién realiza la acción? El fuego. El verbo es devora. Entonces, tú dices, ¿quién realiza la acción? El fuego vendrá a ser el sujeto. Y todo lo que está aquí sería predicado. Esa es la voz activa. Entonces el sujeto está realizando la acción. La acción es devorar, ¿sí? Consumir. El fuego devora la madera. Pero en la voz pasiva, fíjate lo que está pasando. O sea, voy a pasar esa oración a voz pasiva. Mira, la madera es devorada por el fuego. Entonces aquí el sujeto está recibiendo la acción del verbo. ¿Qué es devorado por el fuego? La madera. Aquí es, ¿quién devora la madera? El fuego.
Fíjate cómo la madera pasó a ser aquí sujeto. Y el sujeto pasó a ser agente. ¿Cómo reconoces la voz pasiva? Porque el verbo lo encontramos compuesto. Mira, todo esto es ajá. La madera es devorada por el fuego. Tenemos ahí una situación compuesta. Bien, entonces vamos a ver cómo encontramos esto aquí. Dice, es un enunciado en voz pasiva. Recuerda que lo reconoces porque el verbo lo encontramos compuesto. ¿Cómo así compuesto? Vamos a ver los ejemplos. Mira, ¿dónde está el verbo? Ha sido. La orden ha sido firmada por el director. La voz activa, ¿cómo sería? El director firma la orden. No, eso sería la voz activa. Aquí, el director firma la orden ha sido firmada, o el director firmó, debe ser así, ¿no? El director firmó la orden ha sido firmada por el director. Si me dicen el campesino trabaja la tierra, está en una voz activa. El sujeto está que realiza la acción. El sujeto será el campesino. El director es muy amable. ¿Quién es muy amable? El director. Acá no es una, no tengo el verbo compuesto. Los papás son muy responsables. No porque haya es, quiere decir que sea voz pasiva. Es, y fíjate cómo está el verbo aquí. Bueno, entonces la respuesta tendría que ser la A. Está en voz pasiva. Ya sabes, voz activa y voz pasiva. Y fácil de reconocer. La pregunta número 3 dice, elija la oración acentuada correctamente o adecuadamente. Y te han puesto un montón de monosílabos. Monosílabos que tienen una sola sílaba, por ejemplo, te, fue, en, mi, no, sé, si, él, a, te. O sea, tengo un montón de monosílabos. Y tú sabes, por regla general, que los monosílabos no llevan tilde. Por ejemplo, un monosílabo es la palabra fe. Y fe nunca se tilda. No, nunca se tilda. Está mal eso. Debe ser así nomás. Ti, otro monosílabo. Y ahí te he puesto muchos más. Pero algunos se van a tildar en los casos de tildación diacrítica. Diacrítico quiere decir diferenciador. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, esta oración. Él resolvió el examen. Él está cumpliendo una función diferente a este él. Y uno de los dos se va a tildar. ¿Quién se va a tildar? Mira, vamos a poner esto un poquito más aquí. Este se va a tildar. ¿Por qué? Porque está siendo pronombre. Entonces se tilda cuando es pronombre. Pronombre, entonces él, ahí está, se va a tildar. Pronombre quiere decir que reemplaza al nombre. Tú en vez de él puedes poner Juan, ¿no? Juan resolvió el examen. Bien, fíjate cómo este sí y este no. Porque este es un artículo y el artículo no se tilda. La siguiente, a mí que me importa mi vida. Lo mismo, fíjate, uno de los dos se va a tildar, mi. Sí, porque también es pronombre. Primera persona, ¿verdad? Primera persona gramatical. Y este mi vendría a ser un adjetivo posesivo, mi vida. Con tal que a mí es mi persona. Y fíjate, siendo monosílabos, cómo se van tildando cuando son pronombres. Tú y tu cursito online de estructura de la lengua. ¿Quién se tilda aquí? Tú, ¿verdad? Porque tú está siendo un pronombre, es la segunda persona, tú. Pero este otro tú está representando un adjetivo posesivo. Entonces también pronombre ahí se tilda. Bueno, esas son las excepciones que tienes que reconocer. Otra más, hay varias. Se dijo alguna vez, solo sé que nada sé. Este sé se tilda cuando es verbo, como aquí.
Solo sé que nada sé de saber. Entonces, verbo. Lo que está de rojo se tilda, ¿verdad? Verbo sé. Y este sé que está aquí, ¿qué representa? Es un pronombre. No se tilda. Es fácil de reconocer, ¿verdad? Porque esto representa el verbo saber. Bueno, dice, de ti nunca se tilda. De ti depende que nos dé la ficha de matrícula. De se tilda cuando es verbo. Acá está verbo dar. Bueno, verbo, el verbo dar. Pero este de no se tilda. ¿Sí? Es una preposición. Es un enlazante. Bueno, ¿te sirvo más té? ¿Cuál se tilda aquí? Se tilda este té. Es sustantivo, o sea, la hierba, la bebida. Es el sustantivo. ¿Sí? Con tal que este té vendría a ser un pronombre. O sea, a ti, ¿verdad? Ya habíamos dicho que pronombres reemplazan a las personas. A ti, te sirvo más té, esta es la bebida. Y el sustantivo, la bebida, va con tilde. Luego tenemos a esto que está aquí. Le dije, acércate más. No muerdo. Mas ella no hizo caso. Este más es un adverbio de cantidad. Y esto como que es una conjunción adversativa. ¿Qué es eso? ¿Sí? Este indica cantidad, ¿verdad? Acércate más. No muerdo. Pero, este más significa pero. ¿No? O sea, lo puedes reemplazar por pero, fíjate que cumple esa función, ¿no? Pero ella no hizo caso. Un poco poético ese. Pero el más, o sea, el adverbio de cantidad. Vamos a poner aquí adverbio. Adverbio de cantidad más. Con tilde. Otro. Si llego temprano, sí iremos. Este también suele ser motivo de preguntas. El sí condicional nunca lleva tilde, ¿sí? ¿Cómo capturo el condicional? ¿Cómo descubro el condicional? Fácil, porque es si estudio, entonces ingreso. Si estudio, me quedo en la universidad. Si estudio, apruebo el parcial. O sea, para aprobar el parcial necesito estudiar. Hay una condición. Eso significa condicional. Con tal que este sí es un sí de afirmación, ¿verdad? Es un adverbio de afirmación. Sí. Ahorita el sí que acabo de decir es un sí de afirmación, ¿no? Sí. Con tal que este es un sí de condicional. Vamos a poner el de afirmación. O sea, como quien dice, el contrario de no. ¿Vas a la fiesta? Sí. Bueno, aún sigo enamorado. Te veo aún en mis sueños. Uno de ellos dos se va a tildar. ¿Cuál? Este que está aquí se tilda. Significa todavía, ¿verdad? Todavía sigo enamorado. Te veo aún. Este aún que está aquí, el que no se tilda, es una preposición. Y lo puedes reemplazar con esta palabrita. Hasta. Aún sigo enamorado, te veo hasta en mis sueños. Te veo aún en mis sueños. El todavía, el que se puede reemplazar por esta palabra, entonces se tilda. Y bueno, creo que ahí tenemos los principales casos de tildación diacrítica de monosílabos. A ver, con esto ya podemos responder entonces esta pregunta. Si hemos estado atentos, podemos hacerla. Te digo, ¿este está bien? Porque se tilda solamente cuando es la bebida. Ajá. ¿Dónde? Bueno, ese también está bien, pero porque como que está preguntando, ¿no? Te digo, ¿dónde? Ah, este fue, no puede ser. Fue nunca. Malo. Está mal entonces. El siguiente, el B. Dice, no sé. ¿Está bien?
verbo, si él, está bien, porque es un pronombre, está que reemplaza a una persona. Si él ha pedido té, perfecto, ese té es la bebida. Hasta ahí vamos bien. Para mí, ahí está mal, porque este mí es un pronombre. Debe ir con tilde. Entonces todo eso falló en la última. Dice sí, pero no es de afirmación, dice sí mi tía. Entonces un condicional, vamos bien. Tía está bien, acento ahí, o tilde. Quizá también está bien. Te dé. De es dar, ¿verdad? Viene, ahí ese de está que es del verbo dar. Entonces sí se tilda. Te dé permiso. Por lo tanto, esta es la correcta. Dice, aún tú saldrás si él así lo decide. ¿Y qué está mal aquí? Este aún, ¿verdad? No se tilda. Porque debe ser hasta tú saldrás si él así lo decide. Bueno, entonces ya sabemos un poquito más de tildación diacrítica. El problema número 4 dice, ¿en qué modo verbal aparecen los verbos marcados en negritas? A las 6 de la tarde, Ixca Cienfuegos se desabotonaba la gabardina negra en el atrio de catedral. El Zócalo, perdón, a esa hora se iba, aquí no apreciamos bien, se iba despoblando, salían los últimos camiones cargados, pero llegaban los estudiantes que, rumbo a los cursos nocturnos de San Ildefonso y Santo Domingo, apresuraban el paso. Clavaban las manos en los bolsillos y se apretaban un cuaderno entre el brazo y el costado. Bueno, para responder esta pregunta yo tengo que conocer algo del verbo, ¿no? Y aquí yo ya hice mi tarea, fíjate. Tenemos un ejemplo de cómo reconocer el verbo, puesto Rubén estudia todo el día. El verbo es estudia. Aquí estamos en una voz activa, ¿verdad? Ajá, el sujeto es el que realiza la acción. Rubén estudia todo el día. Fíjate que si hacemos el verbo lo podemos analizar bajo 3 dimensiones. Una dimensión es la semántica, simplemente el significado, estudiar. Sintáctico viene a ser el núcleo del predicado. Y morfológico. Morfológico, fíjate, podemos mencionar el tiempo, la persona, el aspecto, el número y el modo. Aquí está. Esto es el aspecto morfológico. Fíjate, tiempo, pasado, presente, futuro. Pasado canté, presente canto, futuro cantaré. Los modos. Ayer llovió, subjuntivo, ojalá llueva café en el campo. Imperativo viene de orden, ¿no? Ama a tu prójimo. De sentencia. Aspecto perfectivo. El profesor explicó, ya terminó la acción, eso indica perfectivo. Imperfectivo, el profesor explicaba. Persona, primera persona, yo, tú, él y el número singular, plural. Pues bien, de aquí podemos encontrar los tiempos verbales. Si es que juntamos estas categorías. Tenemos 2 clases de tiempos, pero estamos hablando ya de tiempos verbales. Tiempos simples y tiempos compuestos. Vamos a ver los tiempos simples, fíjate en el presente, pero del modo indicativo. Ya habíamos visto cómo es el modo indicativo. Sí, mientras uno espera que suceda algo, ¿verdad? Ojalá llueva café en el campo, el imperativo te está dando una orden, el indicativo te está indicando que algo ha sucedido. Bien, entonces presente, fíjate, aquí tenemos algunos ejemplos, cómo se conjugan. Yo amo, yo temo, yo parto, es en el presente. En el pretérito imperfecto, que también le llaman el copretérito, fíjate cómo le reconozco. Yo amaba, yo temía, yo cantaba. Pretérito perfecto simple o pretérito simplemente pasado. Yo amé, yo temí, yo partí. En el futuro, yo amaré, temeré, partiré. Y el condicional, amaría, temería, partiría. Y bueno, los tiempos compuestos, fíjate cómo se presenta el verbo. Yo he amado, para el pretérito perfecto. He temido, he partido. Y bueno, el pretérito pluscuamperfecto lo reconozco porque tiene esta, ¿sí? Había.
amado, había partido. Es fácil reconocer por sus componentes. El pretérito anterior, hube amado, hube temido, hube partido. El futuro perfecto, habré amado, habré temido, yo habré partido. Condicional perfecto, habría amado, habría temido. Fíjate cómo se presenta el verbo, compuesto. Bueno, luego tenemos el modo subjuntivo para el tiempo compuesto y aquí el presente del imperativo. Fíjate que aquí me están diciendo en la pregunta, desabotonaba, llegaban, apretaban, clavaban, apresuraban. ¿Eso dónde lo vimos? Acá está, lo vimos aquí, en el copretérito o el pretérito imperfecto. Yo amaba, ellos amaban, temían, cantaban, ellos cantaban. Lo reconozco porque termina en esto, en ia y en aba. Entonces estoy en el modo indicativo. Y de esa manera le reconozco, ¿verdad? Por la forma como se conjugan y cómo termina. Bien, vamos con la siguiente. Me dicen cuál es el conector que le da cohesión al siguiente texto. Precisamente de eso se trata el tema de conectores, ¿verdad? Los conectores son los que le dan cohesión al texto. No puedo asistir a la reunión del viernes. Luego me ponen aquí, haré lo posible por salir temprano del trabajo. ¿Sí? Entonces dice, no puedo asistir a la reunión del viernes. ¿Esto qué idea te está dando? ¿Y esto? O sea, acá te dice que no va. Y aquí te dice que va a salir temprano para ir. O sea, como que está en contradicción, ¿verdad? Entonces tú dices, tiene que haber un conector como que presente ese giro que está dando, ¿verdad? Porque dice, no puedo asistir, pero haré lo posible por salir temprano. Ya te dije yo, pero, ¿sí? Ese es el conector que debe ir aquí. Es un conector adversativo. ¿Por qué? Porque me está indicando que va a haber un giro. Esos son los conectores. Entonces, cuando tú escuchas pero, ya sabes que lo que viene es un giro de la primera información. En lugar de pero, puedes decir sin embargo, puedes decir no obstante, infinitos sinónimos. Si alguien dice además, tú ya sabes que lo que viene va a agregar información, ¿no? Como alguien diga también, como que alguien diga a sí mismo. Igual, si alguien te dice del mismo modo, tú ya sabes, por lógica, que va a comparar. Si alguien dice igualmente, va a comparar. Entonces no tendría sentido si alguien dice, por ejemplo, aquí, además, ¿no? Imposible. No obstante. No puedo asistir a la reunión del viernes, pero, no obstante, sin embargo, haré lo posible por salir temprano del trabajo. Veremos qué pasa. Entonces, ahí queda evidenciada la función de los conectores. Esas palabritas que le dan un sentido lógico, ¿verdad?, al enunciado. Eso es la cohesión. Bien, la pregunta número 6 dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. Es muy tenaz en el cumplimiento de sus objetivos. Tenaz, ¿qué quiere decir? Tenaz quiere decir que es una persona constante, que es una persona terca en sus objetivos, ¿sí? Que no desmaya así nomás. Persistente. No es pertinente, pertinente quiere decir adecuado. Transigente quiere decir que permite que sucedan algunas cosas. Es muy transigente con tus hijos. Inconstante es lo contrario. Inconstante es el veleta, el que constantemente está cambiando de opinión. Es el perseverante, tenaz, el que persevera. Dicen que el que persevera triunfa. Y así es. No importa lo que emprendas, si tú perseveras, si eres tenaz, si eres constante, vas a lograr triunfar.
en algún momento. Es un poco como que el secreto del éxito. Bien, el enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo a manera de, dice, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Entonces tú dices, bueno, esto que está aquí, ¿qué idea me da? Esto me da una idea de conclusión, ¿verdad? Porque me está diciendo, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. O sea, se supone que van a hablar en un principio han hablado sobre la especulación financiera o algo que tenga que ver con eso. Y al final dicen, no, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Entonces eso sería como que una conclusión. No puede ser una introducción, porque de ninguna manera tú no vas a presentar un texto empezando con esto. Así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. No tendría sentido. Bueno, pasamos al siguiente. Dice, elija el sinónimo de la palabra en negritas. Me enfurece, me molesta, ¿verdad? Me deprime, o sea, deprime no es sinónimo de enfurecer. Me destempla tampoco. Me sulfura sí. Bueno, aquí es simplemente conocer la palabra, ¿verdad? Sulfurar es molestar en grado sumo. Sosegar es calmar, me sosiega, me calma, me tranquiliza. Dice, elige el par, en la siguiente pregunta, elige el par de palabras que se escribe con S. Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico que nos habla sobre el uso de la C, la S y la Z, que siempre nos causa alguna confusión. Bueno, sobre todo en el uso de la C y de la S, ¿verdad? El uso de la C, terminaciones en cito, cita, sillo, las palabras que terminan en Z y se cambian a plural, lápiz, por ejemplo, que termina en Z y se vuelve en plural, lápices, luz, luces. Y así, siempre que el sustantivo termine en tor y sor, cambia a ción. Por ejemplo, director cambia a dirección. Bueno, esto nos puede servir para responder esta pregunta. Dice, elige el par de palabras que se escriben con S. Tengo ahí bueno, acá es precisión. Está bien con S. Acá es atención. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Raíces. Con C. Eso tiene que ver con esta regla, ¿no? Porque raíces con Z, plural, raíces, entonces le pongo C. Reduzca, eso es con Z. Bueno, debe estar por ahí. Siempre hay excepciones. Y glorioso, bueno, tiene que ver con S. Entonces la 1 y la 5 es la respuesta a esta pregunta. Gramática. La 10 dice, ¿en cuál enunciado es necesario emplear un punto y seguido para separar sus ideas? ¿Cuándo usamos el punto? ¿Cuántas clases de punto conoces? Aquí tenemos una pequeña y ligera teoría. El punto. El punto representa una pausa larga en el habla y señala el fin de un enunciado. Y podemos verlo en tres modalidades. El punto y seguido, cuando hemos expresado un concepto y comenzamos otro sobre el mismo tema, desde el mismo punto de vista, debemos separarlos por medio del punto seguido. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Bueno, luego tenemos el punto y aparte, cuando hemos expresado varios conceptos y deseamos abordar el tema desde otro aspecto. Debemos usar punto y aparte para separar los párrafos. Punto final, cuando se da por terminado el escrito se pondrá punto final. Sí, entonces el punto y seguido es cuando hemos expresado un concepto y comenzamos otro sobre el mismo tema. Bien, eso es lo que me están preguntando por aquí, el punto y seguido. Veamos las alternativas para esta pregunta. Dice, me gusta ponerle chile a toda la comida, pero me gusta más echarle limón a las ensaladas verdes. Pues bien, si bien aquí te han expresado un concepto, me gusta ponerle chile a toda la comida, esto que está aquí
me está dando una idea diferente. Es adversativo, ¿verdad? Entonces, aquí no me conviene ponerle punto y seguido para separar. Fíjate aquí, mi cumpleaños es el 13 de marzo, el de mi mamá el 8 de noviembre y el de mi papá el 22 de enero. Eso no está cumpliendo con la definición de punto y seguido, que es cuando hemos expresado un concepto y comenzamos otro sobre el mismo tema desde el mismo punto de vista. Fíjate lo que hay en la alternativa D. El deporte que más me gusta es el fútbol. Luego podemos poner punto ahí y decir, cuando sea grande, me gustaría ser portero profesional. Ahí está. Este es el que debería emplear punto y seguido para separar las ideas. Ya que si bien estás comenzando otra idea, lo estás abordando desde el mismo punto de vista. Respuesta, la letra D. El deporte que más me gusta es el fútbol, punto. Cuando sea grande me gustaría ser portero profesional. La siguiente es, seleccione la opción en la que deben emplearse los dos puntos. Se emplean los dos puntos cuando tú vas a citar una frase exacta, ¿verdad? De alguien. Yo creo que aquí lo veo, dice, y Mario contestó. Y fíjate, le ponen entre comillas. Cuando ponen entre comillas algo es porque es una frase exacta que alguien ha dicho. Y cuando tú lo vas a citar, lo tienes que presentar con los dos puntos. Ahí está. Bueno, ahí está. Respuesta, la letra C, para esa pregunta. Bien, la pregunta 12 dice así. ¿Cuál oración está escrita de manera correcta? Vamos a ver. La primera dice, debemos recetar la dosis exacta. ¿Eso está bien escrito? Eso, dosis. ¿Qué significa dosis? Dosis es la cantidad de algo, ¿verdad? Se refiere a medicinas. Pero dosis, así. A ver, vamos a escribirlo. Así se escribe dosis. Esto está mal. Ajá, dos veces deben ir ahí. Entonces, esto no está bien escrito. La palabra fragua no lleva diéresis. Estoy de acuerdo que no lleva diéresis, pero diéresis se escribe así también. Acaba otra S, o sea, en vez de C va S, ¿no? Eso es diéresis. Así. Die, está bien el acento gráfico. Ahí está, diéresis. Y diéresis es un símbolo, ¿verdad? Son los dos puntitos que se le pone a la U. Cuando tengo esta conjunción de letras, vergüenza. También si tengo así, un pingüino. O sea, we, nada más. Otro ejemplo de vergüenza, ambigüedad. Y otro ejemplo de parecido a pingüino, agüita. Ahí está. We. Muy bien. Acabamos de leer la metamorfosis. A eso está bien. El análisis del experto es importante. Por supuesto que el análisis del experto es importante, pero el análisis con S acá termina en S. Entonces, la respuesta vendrá a ser la letra C. Lo demás está incorrecto. ¿Listo? Respuesta, letra C. Vamos con la siguiente. Son palabras que se escriben con V, me dicen, ¿sí? La V siempre está en relación con la B. Aquí tenemos algunas reglas de cómo se escribe con V cuando la palabra termina en boro, en bora, herbívoro. Y si empieza en vicepresidente, ¿verdad? En Eva, evangelio, Eve, Evi, Evo, evolución, entre otras, ¿verdad? ¿Verdad? La cantidad de reglas es increíble y sobre todo las excepciones. Pero este se complementa con el uso de la B. La B, por ejemplo, cuando termina en ava, en iva, ¿sí? O en bilidad. Por ejemplo, amabilidad, excepto movilidad y civilidad. Vir, cuando termina en vir, o buir. También, cuando comienza en bene, por ejemplo, benemérito, bienvenido, comienza en bis, ¿sí? Bizarro, ¿verdad?
biología, biblioteca, o sea, albo, por ejemplo, habitación, habitante, abo, abu, ¿sí? Abuelo, abominable, en cap, cabina, en cubículo, sap, sábana y subterráneo, por ejemplo. Tenemos por aquí otra, y después de M y P. Así es. Bien. Entonces son palabras que se escriben con V, me dicen ahí, y tenemos, fíjate, las excepciones que había puesto aquí, movilidad y civilidad que están aquí. Movilidad y civilidad, amabilidad y afabilidad. Y justo están aquí las excepciones, mira, la 2 y la 3. Respuesta. ¿Cuál es el significado opuesto de la palabra colosal? Colosal significa algo grandioso, algo extraordinario, algo fabuloso, algo fuera de serie. Entonces su antónimo, el significado opuesto, significa algo chiquitito, algo que pasa desapercibido, algo ínfimo, minúsculo, que nadie lo ve. ¿Sí? Colmado, como que es lleno, ¿verdad? Bien, minúsculo entonces. Bueno, hay que saber la palabra. ¿Cómo uno puede aprender las palabras? Muy fácil. Es leyendo, sí, en principio hay que leer mucho, leer libros. Y segundo, poner en práctica esas palabras con tus compañeros en casa. Sí, esa es la otra manera. Primero, leyendo libros, de ahí salen las palabras. Y segundo, poniéndose en práctica, porque tú puedes leer mucho, aprender palabras, pero si no las usas, las olvidas. Entonces, leer y usarlas con los amigos, cuando escribes, ¿sí? Cuando chateas, cuando mandas tu WhatsApp por ahí, al menos en temporada de exámenes, ¿no? Dices, estamos en temporada de exámenes, así que vamos a usar palabras diferentes. Ya cuando te quedes en la universidad, pues, vuelves a las andadas. A ver, dice la siguiente. Elija el verbo para sustituir la palabra en negritas de la oración. Hacer un libro, ¿sí? Entonces nosotros, hay un fenómeno que se da mucho, aún más entre la gente joven, que es el de la pobreza gramatical. Entonces, por ejemplo, uno suele usar un solo verbo para expresar todo. En este caso, hacer, ¿no? Voy a hacer un libro. Pero en verdad lo que tú querías decir es escribir un libro. Hacer un libro significa como que crearlo, ¿verdad? O sea, el papel, qué sé yo, la tapa dura, la tapa de plástico o lo que sea. Hacer tiene otro significado. Tú lo que has querido decir es escribir un libro. Alguien dice, voy a hacer un libro, es escribir un libro, más que crear, plantear o formular. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué matiz discursivo le da el conector a la oración? Mañana saldremos muy temprano. Pues, al parecer, habrá mucho tráfico. Bueno, ya tenemos nuestros conectores. Y fíjate el matiz discursivo que le dan estos conectores. Ya sabemos el adversativo, el de causa-efecto, los comparativos, los ordenadores, los de cierre de discurso, cuando alguien dice en fin, por último. Si tú escuchas que alguien dice por último, es porque se va a acabar el discurso. Tú dices al fin. En este caso, pues le está dando un matiz de énfasis. Así, énfasis. Está enfatizando, ¿verdad? Dice, mañana saldremos muy temprano, porque al parecer habrá mucho tráfico, pues habrá mucho tráfico, ¿sí? Causa-efecto, porque en consecuencia, pues, puesto que, eso es. No es contraste, ni tampoco de tiempo, ni de ejemplificación. Bien, esa es la idea para ese ejercicio. Vamos con el siguiente. El antónimo de la palabra candidez. ¿Qué significa cándido? Cándido significa una persona ingenua, una persona que hace caso a todo lo que le dices. Por ejemplo, las transmisiones en vivo. Tú le dices, oye, para que se escuche mejor, aprieta las teclas Alt
más F4, ¿sí? Entonces la persona cándida aprieta las teclas y sale de la transmisión, ¿no? ¿Mm? Cándido. El que le dijo que apriete esas dos teclas no es cándido, ese es el malicioso. El malicioso es el que está siempre urdiendo, ¿verdad? Travesuras. Entonces, el cándido es la persona que no tiene malicia. Muy bien, entonces es el malicioso. La malicia es el antónimo de la palabra candidez. Sinceridad no tiene que ver, ¿verdad? Fantasía, bueno, y altruismo. Altruismo es generosidad, ¿sí? Desprendimiento, generosidad. Yo espero que hayan comentarios cándidos en vez de comentarios maliciosos. A ver, la pregunta número 18. Elija la opción que significa lo mismo que la palabra en negritas. El producto era imperecedero, por eso lo compró. Por eso lo compró, dice. Imperecedero quiere decir que dura mucho, que nunca se acaba, ¿verdad? ¿Sí? O algo parecido. Eso es, ¿no? Que perdura en el tiempo. Eso es lo que quiere decir imperecedero. Inalterable, no necesariamente, ¿sí? Se puede alterar. Limitado, en todo caso ilimitado, bueno, pero está un poco distante. Es perdurable, ahí lo dice. Imperecedero quiere decir eso, que perdure en el tiempo. Restringido es lo contrario, ¿verdad? Perecible, en todo caso, bueno, es el antónimo. Por eso lo compró, ¿verdad? Lo engañaron. ¿Cuál de las opciones permite introducir la conclusión global de un texto? De nuevo, tus conectores. ¿Dónde están tus conectores? Aquí tengo mis conectores. ¿Cuál de estas frases es la que permite introducir una conclusión global de un texto? ¿Sí? ¿Dónde está la conclusión? Por último, en conclusión, ¿verdad? Por tanto sería, ¿no? Entonces, si tú quieres dar a entender una conclusión, no puedes decir me explico. Me explico está como que a mitad, ¿verdad? O sea, cuando tú vas a iniciar un discurso, primero te presentas, haces una introducción del tema, luego viene el cuerpo del tema, o sea, lo que tú quieres decir, y al final viene la conclusión. Entonces, cuando tú quieres decir la conclusión, tienes que decir por tanto, ¿no? Por tanto, o en conclusión, pero en lugar de decir en conclusión, dices por tanto, o sea, todo lo que has venido explicando se resume en esa última palabra que vas a decir, en esas últimas partes del discurso. Por tanto, por ende, ¿sí? En conclusión significa. Este me explico lo que importa y parafraseando como que tiene relación con el cuerpo del mensaje, lo que tú estás tratando de explicar a las personas. Me dicen, ¿cuál es la oración donde se presenta un acento diacrítico? Nosotros ya sabemos lo del acento diacrítico, lo vimos en la pregunta número 2 o 3 hace algunos minutos. Dice, el avión llegó con demora. Fíjate que aquí está bien escrito, pero no me dicen eso. La pregunta es, ¿dónde se presenta un acento diacrítico? Tú, pronombre, ¿verdad? Tú. Mm. Tú eres el nuevo jefe de grupo. Este de no lleva, porque es una preposición. De lleva cuando es dar, verbo dar. Entonces este está bien. Ahí está. Te no lleva, ¿verdad? Ahí está bien. Te lleva cuando es el sustantivo, ¿no? La hierba, la bebida. Te daré una lección. Este se está tildando. Esta es la respuesta, es el único. Ana tiene tu teléfono. Fíjate, este tú con este tú. Este tú es un pronombre porque está reemplazando a una persona. Cosa que este no. Es posesivo, ¿verdad? Tu teléfono. Respuesta letra B, ya que aquí tengo yo, se está presentando un acento diacrítico. Ya habíamos visto los casos, como 8 o 9 pusimos. Básicamente los monosílabos. La primera estaba bien tildada, pero no presenta acento diacrítico. Bueno,
Dice, elija la oración que contiene una palabra con acento diacrítico. De nuevo, vamos a ver. La, ya sabemos que no tiene que ver ahí eso. La gradación es importante para mí. Sí, mi, de nuevo, mi pronombre, ¿verdad? Para mí. Sí, está bien esta. Leer es parte de mi formación. Fíjate la diferencia con esto. Mi formación, el posesivo, ¿verdad? Contar que esté mi es pronombre. Ayer visité la casa de. Esta es una preposición. Es un elemento fijo, no lleva tilde. Solamente lleva tilde cuando hace del verbo dar. ¿Sí? Ojalá que le dé, ¿sí?, dolor de cabeza. Ese sí. Todavía falta limpiar el salón. Bueno, él se tilda cuando es pronombre. Ya lo habíamos visto ya. Entonces aquí la respuesta es la letra A. La 22 me dice, ¿cuál característica obtiene el texto debido a las palabras en negritas? A ver, para empezar, la historia de Frankenstein narra la vida de Víctor, un estudiante de medicina. Posteriormente se describe cómo estaba obsesionado por darle vida a un ser creado con partes de cadáveres. Más adelante logra dicho propósito y da vida a Frankenstein. Finalmente se presenta lo fundamental del texto. ¿Cómo puedo vivir, relacionarse y desenvolverse un ser grotesco en este mundo en el cual la apariencia determina quién eres y cómo te tratan? Fíjate lo que está en negrita. Lo que está en negrita son los conectores. Y me están hablando del texto, bueno, propiedades del texto, ¿verdad? Es una teoría amplia, en verdad. Básicamente tenemos dentro de las propiedades del texto a la cohesión, la cabalidad y la coherencia. Fíjate en la cohesión. La cohesión permite que las ideas estén relacionadas correctamente unas con otras y que sean en consecuencia entendibles. Para lo cual, aquí no he puesto, pero se deduce, para lo cual utiliza los conectores. Gracias a los conectores, las ideas se encuentran relacionadas correctamente, ya que los conectores son los que relacionan precisamente las ideas. Entonces, si me señalan aquí los conectores, estos son los conectores. Si alguien te dice para empezar, es un conector que va a empezar algo, ¿verdad? Dice para empezar, por supuesto. Y si alguien te dice finalmente, es porque va a terminar. ¿Sí? Si alguien te dice más adelante, bueno, es porque viene una idea que estás adicionando ideas. Eso es la cohesión. ¿Sí? La adecuación, bueno, acá me han dado otras propiedades, la cabalidad, la adecuación, la coherencia. La cabalidad te le da unidad de sentido. La coherencia tiene que ver con la construcción y organización del texto. Y la adecuación tiene que ver con el registro del lenguaje, el lenguaje apropiado. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a escribir un texto científico, tienes que adecuarlo, tienes que escribirlo con la jerga científica. Tiene que ser objetivo. ¿Sí? No puedes escribirlo, por ejemplo, con esta estructura, ¿verdad? Poético o literario. Lo mismo si vas a escribir un texto periodístico. Tiene que ser objetivo. Bueno, entonces ya sabemos cómo reconocer lo de la cohesión, ¿verdad? Bien, la 23 dice, es la contracción de preposición y artículo que se emplea en la siguiente oración. En la Feria del Libro de Guadalajara compré los textos de español. Entonces tú dices, fíjate, preposición de más el artículo que es él, de él. En vez de decir de él, dices de él. De él. Esa es la respuesta. La B. Esa es la contracción entre preposición y artículo. Vamos a la siguiente. Dice seleccione la preposición utilizada en el enunciado. Preposición. ¿Qué es una preposición? Una preposición es una palabra, sí, fija. Eso es la primera característica. O sea, no cambia. Tú no le puedes poner plural. Estas son las preposiciones. Estas son todas, ¿ah? ¿Eh?
Y así como las he escrito se van a presentar, porque te he dicho que son palabras fijas, como que conectan y dan coherencia, ¿verdad? A la información. Ante te dan una información, obviamente. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Si alguien dice esta información llega vía Academia Internet. Entonces, ¿dónde están aquí las preposiciones? De, ya encontré una donde hay otra. Ujú. Yo te escucho, te escucho. No, esa no es. No, yo sé que tú me has dicho pues. No, pues no es. Yo te escucho, te escucho. Es esta, muy bien. Ahí por ahí dijeron sin. Las personas piensan que porque estamos en una situación espacio-temporal diferente, yo no puedo escucharlas. Sí puedo. Sin es la respuesta. No estaba de. Mm. Bien, vamos con la 25. Fíjate todo lo que estamos aprendiendo. Y todavía faltan algunas preguntas. Elija la opción que sustituye al término en negritas del enunciado. El amor de la madre hacia su hijo es una cosa que me enternece. Bien, habíamos hablado hace también algunos minutos de la pobreza gramatical y aquí se evidencia. El amor de la madre hacia su hijo es una cosa. Todo decimos es una cosa. La cosa es que estudies. La cosa es que trabajes. Eres una cosa. Pero esa cosa significa otra cosa. ¿Sí? El amor de la madre hacia su hijo es un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento que me enternece. O sea, en vez de decir una cosa, debiste decir un sentimiento. Y así se enriquece, por supuesto, el idioma. Estamos acostumbrados a reducir todo, no a expandir, sino a reducir. El español debe ser uno de los idiomas o el idioma que tiene una mayor cantidad de palabras. Sin embargo, el uso que nosotros le damos es bastante restringido. Ojo, estamos hablando de palabras, no estamos hablando ya de las jergas, ¿sí? Hemos llegado a un extremo que en vez de decir me gusta tu video, me encanta la forma como enfoca los temas o no me gusta de plano, como explicas, pones un like, ¿no? O un dislike. Mm. Bueno, me dicen, elija el par de palabras que se escriben con Z. Ya habíamos visto, ¿no? Lo de Z, lo de S, C y Z que van juntos siempre. O sea, uno no puede aprender cómo se escribe la S porque está relacionado con la C y la Z, ya que solemos confundirnos. A ver, de la Z, aunque aquí he puesto muy pocos casos, en verdad son una gran cantidad de casos. La letra Z se utiliza cuando las palabras terminan en aso, como balazo. También con sustantivos como es, esa, como gentileza, naturaleza, validez. Ya habíamos visto la C y la S, creo. Entonces aquí sería, a ver, noviazgo con Z, ¿verdad? Fantástico con S. Dentista con S. Portazo. Ah, creo que lo habíamos visto aquí, ¿no? Aso. Coincidimos. Balazo, portazo. Luces viene de luz, ¿verdad? Luz con Z y cuando está su plural es luces. Eso lo habíamos visto acá. Luz, luces, mira. Estamos acertados en las reglas, ¿ah? Hemos hecho la tarea, hemos hecho bien. 1 y 4. Por supuesto, ya me imagino que tú también tienes ahí tus reglas apuntadas, ¿verdad? De tu celular ahí lo tienes, lo has descargado y has buscado de varios. Te has ido a la Real Academia, la página web de la RAE, y has sacado las reglas más importantes. Has consultado con tu libro de gramática. Claro que sí, yo sé, estoy seguro de eso. Y que lo vas a compartir con tus compañeros. Bueno, de eso ya no estoy tan seguro. Bien, entonces sería la respuesta la 1 y la 4. Dice, Mario tiene un, y ha puesto conocimiento de la herbolaria. Las hierbas, ¿verdad? Hay personas que mm,
trabajan con las hierbas de una manera muy interesante, no solamente para curar las enfermedades, eh, vamos a decirlo, las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades de la mente. Interesante. Del espíritu, quise decir, ¿no? Entonces Mario tiene un amplio, debe ser, ¿no? Un amplio conocimiento de la herbolaria. Basto, pasto, pasto, pasto. Bueno, de aquí las palabras que se reconocen son basto y basto, uno con B y otro con V. Basto con B simplemente quiere decir grosero, ¿verdad? Eso significa, ¿no? Pasto grosero, que no tiene modales. Contar que pasto con V significa eso, ¿no? Amplio, grande. Un gran conocimiento, un amplio conocimiento, un vasto conocimiento. Entonces, respuesta letra D. Ha venido bastantes sinónimos. Me dicen, seleccione sinónimo de la palabra en negritos. El problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un escollo, sí es cierto. El problema de motivación es el problema más importante en la educación que hay. Es un escollo. Escollo quiere decir obstáculo, una barrera insalvable. Eso es, un obstáculo. Bien, la 29 dice, elija las frases que indican el cierre de un texto. De nuevo, nuestros conectores. ¿Cuál me va a indicar el cierre? Dice, en resumidas cuentas, por supuesto, en resumidas cuentas es como que me está dando la conclusión, está cerrando. Se tratará, no, esta es la presentación, ¿verdad? Alguien dice se tratará, va a empezar la clase y vamos a hablar de este tema. Tiene una importancia especial, esto está en lo que se refiere al cuerpo. Ya hemos hablado de que un mensaje tiene tres partes. Primero la presentación, luego viene el cuerpo y después la conclusión. La 4 dice por lo que hemos visto, bueno, eso es en conclusión. Presumo decir que el resultado es, de nuevo, el resultado se entiende como conclusión. Entonces sería 1, 4 y 5. Otro ejemplo es, no, esto tiene que ver con la mitad del discurso, ¿verdad? El cuerpo del discurso, lo que tú quieres decir. Entonces, otro ejemplo, puedes mostrar muchos ejemplos. Habíamos dicho que hay infinitos sinónimos de estos. Y la pregunta 30, la última, finalmente, elija el sinónimo de la palabra en negrita. Dice, en el periodo conocido como la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una carrera de generación de tecnología para mostrar su poderío. ¿Sí? Enfrascaron quiere decir que se metieron en un frasco, ¿sí? O algo así. Enfrascaron. ¿Eso qué quiere decir? Se estancaron, ¿verdad? No se propusieron, más que se enfrentaron, se estancaron, ¿verdad? En una carrera, eso quiere decir enfrascaron, ¿verdad? Se estancaron en una carrera de generación de tecnología para mostrar su poderío. Se encontraron, no. Bueno chicos, hasta aquí entonces este repaso de estructura de la lengua. Te recomiendo que completes este curso con el que hicimos el año pasado y de esa manera pues llegues a tu examen mucho más tranquilo, mucho más confiado. Un saludo, éxitos para todos, sigan estudiando con Academia Internet, suscríbanse al canal si les parece útil la información. Chao, nos vemos, hasta pronto.